Hola, soy Rebecca, tengo 28 años y acabo de regresar de una boda con Richard, un hombre 7 años mayor que yo. Pero antes de adelantarnos, déjame llevarte de regreso al día en que Richard y yo nos cruzamos por primera vez. Fue en una de esas elegantes fiestas en el jardín que a nuestros padres les encantaba organizar. Yo acababa de cumplir 18 años, recién graduada de la preparatoria, y Richard, con 25 años, era la estrella en ascenso en el negocio de su padre. Recuerdo claramente que se acercó a mí con una copa de champán en la mano. «Rebecca, ¿verdad?», preguntó, con una voz suave y confiada. «He escuchado bastante sobre ti». No pude evitar sonrojarme, sin saber cómo responder. «¿Y tú eres Richard?», respondí. «También he escuchado mucho sobre ti». Él se rió, un sonido que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Ojalá que todo sea algo bueno». Pasamos el resto de la noche conversando, riendo y, sorprendentemente, formando una conexión que no había anticipado. Esa noche, nuestros padres, viendo la química entre nosotros, empezaron a hablar sobre el matrimonio. Unos años después, su plan se hizo realidad. Antes de casarnos, firmamos un acuerdo prenupcial. Fue sencillo, si alguno de los dos era infiel, el otro recibiría $3 millones y el matrimonio terminaría. Como no tenía intención de ser infiel, firmé sin dudar. Recuerdo a mi papá, un hombre de pocas palabras pero de un amor inmenso, mirándome con una ligera preocupación. «¿Estás segura de esto, Rebecca?», me preguntó, con su voz tranquila pero con un trasfondo de preocupación. «Papá, está bien», le aseguré con un abrazo rápido. «Confío en Richard y él confía en mí. Es solo una formalidad». Richard estaba allí también, y fue su idea firmar el acuerdo. «No quiero que te sientas obligada, Rebecca», dijo, sonando un poco tenso. «Si no estás de acuerdo con esto, podemos hablarlo». Pero sonreí y negué con la cabeza. «Richard, estoy bien. Confío en ti». Su expresión se suavizó y me devolvió la sonrisa. «Y yo confío en ti, Rebecca». Ese fue el comienzo de nuestro viaje juntos. Nos casamos en una gran ceremonia que hizo que todos hablaran. Estaba emocionada por este nuevo capítulo, felizmente inconsciente de la tormenta que se aproximaba en silencio. Después de la boda, nos mudamos a una hermosa casa en las afueras de la ciudad. Sentía que era un sueño hecho realidad, despertarme junto a Richard todos los días. Él era amable, considerado, y por un tiempo, todo parecía perfecto. Nuestra luna de miel fue como de ensueño. 2 semanas en un impresionante resort en la playa, tomando el sol y disfrutando de la compañía del otro. Pero cuando regresamos a casa, las cosas empezaron a cambiar. Richard se volvió distante, siempre preocupado por algo. Llegaba tarde, se iba directo a la cama sin decir palabra, y empezamos a dormir en habitaciones separadas, comer a diferentes horas, y casi no hablarnos. Una noche decidí abordar el tema. «Richard», dije, tratando de mantener mi voz serena, «¿qué está pasando? Has estado actuando extraño desde que regresamos». Él me miró, sus ojos fríos y distantes. «Solo he estado ocupado con el trabajo, Rebecca», respondió, evitando el contacto visual. «Pero ya no hablamos», insistí. «Estamos como extraños en nuestra propia casa», suspiró, pasando sus manos por su cabello. «Lo sé, Rebecca. Lo siento. Voy a hacer más tiempo para nosotros». Pero las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron. Richard comenzó a llegar aún más tarde, a veces no hasta las primeras horas de la mañana. Dejó de comer conmigo y nuestro tiempo juntos se volvió cada vez más escaso. Comencé a sospechar algo. ¿Estaba viendo a alguien más? El pensamiento me revolvía el estómago, pero no podía ignorar las señales. Decidí confrontarlo de nuevo. «Richard», le pregunté una noche cuando llegó tarde, «¿estás viendo a alguien más?». Él se mostró sorprendido, luego negó con la cabeza. «¿Qué?». «No, Rebecca. Nunca haría eso, pero siempre estás fuera». «Apenas pasamos tiempo juntos», dije, con la voz quebrada. «Te dije, es solo trabajo», dijo, su voz firme. «No te estoy siendo infiel». No pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Richard ya no era el hombre con el que me casé. Estaba distante, apartado, y parecía estar escondiendo algo. No sabía qué hacer. Lo amaba, pero no podía seguir viviendo así. Así que decidí investigar.
Si él no iba a decirme nada, yo lo descubriría por mi cuenta. Comencé a revisar su teléfono cada vez que estaba en la ducha. Me sentía culpable, pero estaba desesperada. No encontré mensajes ni llamadas sospechosas, pero lo que encontré me hizo el corazón encogerse. Richard había estado buscando departamentos. ¿Estaba planeando dejarme? Lo confronté con lo que había encontrado. Richard, ¿por qué estás buscando departamentos? ¿Estás pensando en dejarme? Pareció sorprendido. No, Rebecca. Solo estaba navegando. No pensaba dejarte. ¿Pero por qué los buscabas? Insistí, mi voz temblorosa. No lo sé, Rebecca, murmuró, su voz apenas audible. Solo, necesito un poco de espacio. Ya no pude guardarlo más para mí. Tenía que hablar con alguien, así que fui a ver a mi mamá. Ella siempre ha sido mi sistema de apoyo, mi confidente. Mamá, le dije, no sé qué hacer. Richard ha cambiado. Ya no es el mismo. Ella me escuchó con atención, con preocupación en su rostro. Rebecca, me dijo, ambos todavía están adaptándose. Son recién casados. Se necesita tiempo para resolver las cosas. Quería creerle. Quería pensar que esto era solo una fase, que las cosas mejorarían. Pero en el fondo sabía que había algo más. Richard estaba escondiendo algo, y lo sentía. Intenté desestimar la inquietud, pero permaneció allí, recordándome constantemente que algo no estaba bien. Unas semanas después, encontré el valor para hablar con Richard nuevamente. Necesito un trabajo, le dije, mirándolo a los ojos. Pareció sorprendido. ¿Quieres trabajar?, preguntó, levantando una ceja. Asentí. Sí. Necesito hacer algo, Richard. No puedo quedarme en casa todo el día. Después de un momento, respondió, puedo ofrecerte un trabajo en mi fundación. Trabajamos con niños en situaciones difíciles, ¿te interesaría? Me sorprendió. La fundación de Richard era bien considerada, y siempre había admirado su trabajo. Sí, respondí sin dudar. Me encantaría. Trabajar en la fundación fue como una bocanada de aire fresco. Me mantenía ocupada, me daba propósito, y me permitía conectar con niños que habían pasado por más de lo que cualquier niño debería. Fue desgarrador, pero también inspirador. El trabajo me ayudó a enfocarme en algo significativo, algo fuera de la creciente tensión en casa. Richard y yo tuvimos nuestros altibajos, pero durante el día podía enfocarme en otras cosas. Mi trabajo era exigente y emocionalmente agotador, pero sentía que valía la pena. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de realización, como si estuviera contribuyendo a algo significativo. Sin embargo, a pesar de la satisfacción que encontraba en mi trabajo, había algo en Richard que no me cuadraba. Estaba actuando distante, y aunque no podía precisar qué era, sentía que algo no estaba bien. Estaba decidida a descubrir qué sucedía. Con el corazón lleno de incertidumbre y traición, tomé la decisión de contratar a un investigador privado. Necesitaba saber si Richard me estaba siendo infiel. Esto no solo se trataba de mi orgullo, sino de encontrar paz mental. No podía seguir viviendo en una niebla de dudas, siempre preguntándome qué estaba pasando realmente tras bambalinas. Y estaba el tema de nuestro acuerdo prenupcial. Si Richard me estaba engañando, no solo sería una traición a mi confianza, sino una catástrofe financiera. Encontré a un investigador en la ciudad, Joe, un ex policía con ojo agudo y una actitud directa. Le conté todo, mis sospechas y temores, y él escuchó en silencio, con una expresión impenetrable. Haré lo que pueda, Rebecca, me aseguró, pero no puedo prometer resultados. Si tu esposo está ocultando algo, está haciendo un buen trabajo. Asentí, entendiendo su cautela. Solo necesito saber, Joe, no importa cuál sea el resultado. Cuando Joe llegó con sus hallazgos, su actitud era sombría. Sus ojos se encontraron con los míos con simpatía mientras hablaba. Lo siento, Rebecca, no pude encontrar ninguna prueba de que tu esposo te esté siendo infiel. Sentí una extraña mezcla de alivio y frustración. Una parte de mí estaba agradecida de que Richard no estuviera engañándome, pero la otra parte de mí estaba enojada. Si no me estaba engañando, ¿por qué se había ido? ¿Qué estaba ocultando? ¿Estás seguro, Joe?, susurré, con incertidumbre en mi voz. No hay nada. Él negó con la cabeza. Lo siento, Rebecca, sé que esta no es la respuesta que esperabas. Le agradecí a Joe por su trabajo y le pagué por sus servicios. Mientras lo veía irse, no pude evitar sentir un vacío. Estaba de vuelta donde había comenzado, aún buscando respuestas.
Estaba trabajando en una organización benéfica cuando Daniel entró. Era el nuevo chico, encantador, atractivo y con una sonrisa que podía iluminar la habitación. Era inteligente, rápido de mente y tenía un sentido del humor que podía desarmar a cualquiera. Era el tipo de hombre que parecía perfecto en papel, guapo, inteligente y carismático. En resumen, parecía mi pareja ideal. Pero aunque me sentía atraída por él, algo sobre su llegada me resultaba extraño. Parecía demasiado conveniente, demasiado perfectamente sincronizado. No podía dejar de pensar en Richard y en el acuerdo prenupcial. Si yo engañaba, tendría que pagar $3 millones. ¿Podría Daniel ser parte de un plan, una trampa tendida por Richard para atraparme? Volví a acudir a Joe, pidiéndole que investigara a Daniel y viera si había alguna conexión con mi esposo. Joe aceptó tomar el caso, indagando en el pasado de Daniel y sus conexiones, siguiendo cada uno de sus movimientos. Joe fue minucioso, como siempre, sin dejar ningún detalle sin revisar. Mientras tanto, mantenía mi distancia de Daniel. Era difícil, era tan fácil hablar con él, tan fácil caerle bien, pero tenía que ser cautelosa. No podía permitirme caer en ninguna trampa. Un día, Daniel me invitó a tomar un café. Dudé, dividida entre querer conocerlo mejor y mi miedo de lo que Joe pudiera descubrir. Me encantaría, Daniel, dije, tratando de sonar casual, pero tengo mucho en la cabeza en este momento. Tal vez otra vez. Parecía decepcionado, pero no insistió. Claro, Rebecca, otro día. Sentí una punzada de culpa. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si Daniel solo era un buen tipo y yo estaba dejando que mis sospechas arruinaran algo bueno? Pero no podía arriesgarme. No hasta estar completamente segura. Unos días después, Joe llegó con su informe. Su rostro estaba grave, su tono serio. Me temo que tus sospechas eran correctas, dijo. Daniel está trabajando para tu esposo. Un torrente de emociones me invadió, ira contra Richard por intentar engañarme, alivio de no haber caído en la trampa, y decepción de que Daniel no era quien pensaba que era, pero más que nada, me sentí validada. No estaba imaginando cosas, mis instintos tenían razón. Gracias, Joe, dije, con la voz entrecortada por la emoción. Hiciste un gran trabajo. Vi a Joe irse y sentí una sensación de cierre. Había evitado cometer un error costoso, pero también había perdido algo, la imagen del hombre perfecto, la esperanza de encontrar el amor nuevamente. Era difícil de aceptar, pero no iba a dejar que eso me destruyera. Era más fuerte que eso. Iba a seguir adelante y encontrar la felicidad otra vez. No necesitaba a alguien perfecto, solo a alguien real, alguien honesto, y encontraría a esa persona, sin importar qué. En lugar de confrontar a Daniel inmediatamente, decidí seguir la corriente, ser amable con él. Me aseguré de mantener todo en orden, sin darle a Richard ninguna razón para acusarme de algo indebido. Pero Daniel, pensando que estaba avanzando, comenzó a relajarse, asumiendo que ya me tenía encantada. La verdad era que Daniel era el que estaba siendo manipulado, pero guardé eso para mí. No podía arriesgarme a que le informara a Richard, así que continué con la farsa, manteniendo la fachada amigable. Eventualmente, decidí subir las apuestas. Invité a Daniel a almorzar, planteando la conversación como algo casual sobre nuestro trabajo en la organización benéfica. Aceptó, ansioso por charlar, convencido de que se estaba acercando a algo más. Nos sentamos en un café tranquilo, y le pregunté casualmente, entonces, Daniel, ¿qué te parece el trabajo en la organización? Se encogió de hombros. Está bien, es diferente, pero está bien. ¿Y qué piensas de Richard? Pregunté, manteniendo la voz firme. Pareció sorprendido. Richard, está bien, supongo. ¿Por qué? Hice un esfuerzo por sonar casual, solo curiosa. Es un poco un enigma, ¿no crees? Daniel se rió. Sí, supongo. No es el tipo más fácil de leer. Seguimos charlando, manteniendo la conversación ligera. Me aseguré de mantener mi tono neutral y de mantenerlo relajado. No quería que sospechara nada. Durante los siguientes días, seguí con el acto, siempre cautelosa, sin cruzar ninguna línea. Entonces, durante una de nuestras comidas, Daniel me miró seriamente. He estado pensando, dijo, con un tono dudoso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Sobre qué? Se movió incómodamente. Sobre nosotros, sobre esto, lo que tenemos. Mi corazón dio un vuelco. Este era el momento que había estado temiendo. Forcé una sonrisa. ¿Y qué crees que tenemos, Daniel? Le pregunté, manteniendo la voz firme. Me miró, con expresión llena de esperanza. Creo que tenemos algo extraordinario. Un punzante remordimiento me golpeó. Daniel estaba cayendo en mi trampa tal como lo había planeado, pero no me sentía bien.
No era una sensación agradable, pero tenía que seguir en personaje, seguir fingiendo, seguir interpretando el papel, así que forcé una sonrisa para Daniel, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Sí, Daniel, murmuré, con la voz apenas audible, tenemos algo especial. Con eso, puse en marcha las ruedas. El juego había comenzado, pero ¿a qué costo? En casa. La tensión con Richard era tan fría como siempre. Intercambiábamos palabras frías cuando nos cruzábamos, y luego nos retirábamos a nuestros respectivos rincones. La mayoría de las noches, él estaba en su departamento, citando la conveniencia de su trayecto al trabajo. Una tarde de domingo, llamé a Daniel, endulcé mi voz con un calor tan falso como sus documentos falsificados, invitándolo a venir. Probablemente pensaba que finalmente estaba cediendo a sus avances. Pobre tonto, no podría haber estado más equivocado. Cuando Daniel entró a mi casa, no fue recibido por una esposa tentadora, sino por un antiguo compañero de clases mío, ahora un oficial de policía serio. Él había aceptado ayudarme, y la expresión de sorpresa en el rostro de Daniel lo valió todo. El oficial revisó los papeles de Daniel y, como esperaba, eran tan falsos como podían ser. Ahora, era mi turno. Le presenté a Daniel una elección. Podía quedarse leal a Richard y enfrentar las consecuencias de sus documentos falsificados, o podía cambiar de bando y trabajar para mí. La mirada de Daniel osciló entre mí y el oficial, y después de una larga pausa, asintió, aceptó mi oferta. Jaque mate, Richard. Y con eso, el verdadero juego había comenzado. Ahora tenía al peón de Richard de mi lado, pero sabía que esto solo era el principio. Richard no era alguien que se rindiera fácilmente. En los días que siguieron, mantuve un ojo alerta sobre Daniel, a pesar de su acuerdo. Sabía que no podía confiar en él completamente. Era impredecible, una amenaza potencial, pero por ahora, servía a mi propósito. Un día, convoqué a Daniel a mi oficina. Necesitamos hablar de algo, dije, con tono firme. Él dudó, claramente incómodo. ¿De qué se trata? De Richard, respondí. Necesito cada detalle, sus planes, sus movimientos, todo. Daniel hizo una pausa por un momento, luego asintió. Está bien, te diré lo que sé. Y así, tenía mi topo, mi contraataque estaba listo, pero esto aún no había terminado. La verdadera batalla seguía adelante. Richard no se rendiría fácilmente, y tenía que estar lista, tenía que estar preparada. Esto no era solo un juego, era una guerra, y en la guerra, no hay reglas, solo supervivencia. Pasaron los días y me sentía inquieta. Tenía ganas de enfrentarme a Richard, demostrarle que no era el blanco fácil que él pensaba. Joe, a quien había consultado por consejo, tenía algunas sugerencias. Empuja a Richard, dijo. Hazle creer que has caído en su trampa. Era un riesgo, pero estaba lista para ello. Así que Daniel y yo montamos una sesión de fotos. Nos posamos de una manera que podría interpretarse como íntima, como evidencia de un romance, pero fuimos cuidadosos. Guardamos las versiones sin tocar, donde todo era inocente. Una vez que las fotos estuvieron listas, se las entregué a Daniel. Dáselas a Richard, le ordené, que conecte los puntos. Daniel me miró, con preocupación en los ojos. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Una vez que tomemos este camino, no hay vuelta atrás. Estoy segura, respondí, con voz resuelta. Estoy lista. Al día siguiente, Richard estaba todo sonrisas durante la cena. Pensaba que me tenía acorralada, que había ganado, pero no dijo ni una palabra sobre las fotos. Pero no me preocupaba. Sabía exactamente lo que venía. Estaba lista. Mientras tanto, yo estaba investigando a fondo sobre Richard. Era bueno en lo que hacía, y confiaba en él. Finalmente, Joe me llamó. Richard cometió un error, dijo, con voz llena de satisfacción. Tengo todo, fotos, vídeos, todo el paquete. Sentí una oleada de emoción. Genial, dije, con una sonrisa en el rostro. Vamos a tumbarlo. Pero aún no confronté a Richard. Quería que pensara que tenía la ventaja. Quería saborear el momento en que se diera cuenta de que lo había superado. Así que esperé. Jugué el papel de la esposa obediente, esperando mi momento hasta que Richard hiciera su jugada. Sabía exactamente lo que venía, y estaba lista. El reloj avanzó hacia la cena familiar. Sabía que ese era el momento, el enfrentamiento final. Una extraña calma me invadió. Estaba preparada. La cena fue en la mansión de la familia de Richard, una gran propiedad que exudaba riqueza e historia. Richard jugaba a ser el hijo dutiful, el esposo cariñoso, pero yo sabía la verdad, y pronto, todos los demás también lo sabrían. Estábamos en medio de la comida cuando Richard se levantó, con una sonrisa arrogante en el rostro. Tengo algo que compartir, anunció, clavando su mirada en la mía. Extendió una pila de fotos,
fotos mías con Daniel. Las tiró sobre la mesa como si fuera una carta ganadora. Pruebas, dijo, su voz llena de triunfo, pruebas de la traición de mi esposa. La sala quedó en silencio. Pude sentir las miradas de todos sobre mí, pero no me inmuté. Me mantuve tranquila, enfrentando la mirada de Richard. Sí, dije, con voz firme, lo conozco, pero no es mi amante. Es un actor que contrataste, Richard, para incriminarme. Saqué mi teléfono y presioné play. La sala se llenó con la confesión de Daniel. La expresión de Richard vaciló, su rostro se despojó de color, pero no había terminado. Saqué mi propio set de fotos y vídeos, pruebas contundentes de las infidelidades de Richard. Las dejé sobre la mesa. ¿Qué me dices de estas, Richard?, pregunté fríamente. ¿Te gustaría explicar? Richard balbuceó, intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Los rostros de sus padres se convirtieron en piedra. Mis propios padres, que se habían mantenido en silencio hasta ese momento, hablaron. Hijo ingrato gritó mi padre a Richard, te confiamos y así nos pagas. La madre de Richard estaba en lágrimas. ¿Cómo pudiste hacer esto? Lloró. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Hacerle esto a ella. Las consecuencias fueron rápidas. Nos divorciamos. Los padres de Richard, furiosos con él, lo despidieron de la empresa. Su reputación se desplomó. Y yo, caminé lejos con $3 millones en el bolsillo. Richard, ahora sin trabajo, luchaba por recoger los pedazos de su vida. Y yo, soy libre, estoy disfrutando de la paz, del silencio, vivo mi vida sin Richard. Gané, desafié a Richard y lo derroté, lo superé, jugué su juego mejor que él nunca pudo, y se siente increíble, se siente correcto. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo vídeo, mantente asombrado.